Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Timoteo capítulo 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, y vamos a leer del versículo 9 al 18. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Segunda de Timoteo 4:9 dice lo siguiente: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Entramos al último mensaje de la serie de Primera y Segunda de Timoteo. Durante 61 semanas, con algunos intervalos, hemos visto en la palabra de Dios los consejos apostólicos para la Iglesia de Cristo, de lo que hemos titulado Consejos a un pastor para la Iglesia de Cristo. Lo que la Iglesia necesita es justamente poder marchar a la luz de las Escrituras para que sea una iglesia bíblica. Nuestras ideas personales quedan sometidas a la palabra de Dios de tal manera que podamos ser esa casa que es columna y baluarte de la verdad. Y el desafío para nosotros como iglesia local es poder no olvidarnos de la palabra de Dios que hemos visto durante semanas para que podamos cuidar a la iglesia de Cristo. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:13. Es para nosotros, apropialo para ti. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Pablo ya había dicho, capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo veía que sus días ya estaban con descuento y que veía esta última etapa de su vida como la última ofrenda, una libación, habíamos dicho el domingo pasado, una ofrenda líquida, y lo asocia con su vida, que era la última ofrenda final y total para su Salvador. De tal manera que cuando Pablo escribe estas últimas líneas, esta carta, se está despidiendo de su verdadero hijo en la fe. Es lo que dice Pablo en su primera carta, que es Timoteo, su verdadero hijo en la fe. En la segunda carta lo nombra como su hijo amado. No había otra persona más cercana que Timoteo que fuera para él un amigo terrenal, amado, digno de confianza. Pablo amaba mucho a Timoteo. Si vemos en 2 Timoteo 1:3, Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte,
al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo conocía bien a Timoteo, sabía las pruebas, sufrimientos que él había experimentado. Él quería ver a Timoteo, oraba por Timoteo, quería llenarse de gozo al verlo caminar en Cristo perseverantemente. Pablo amaba a Timoteo. Y ahora da una despedida triunfante, que lo vamos a ver en una segunda parte en esta mañana. Y en esta despedida triunfante vamos a observar que hubo tipos de personas que rodearon a Pablo hasta el final de sus días y el final de su ministerio. Veamos en primer lugar, el primer tipo de personas que estuvieron con Pablo. Noten, en primer lugar, vamos a hablar de los amigos cercanos. Amigos cercanos. Miren, Pablo le dice a Timoteo, versículo 9, procura venir pronto a verme. Y veamos por favor que aunque el médico Lucas estuvo con Pablo en Roma, porque miren versículo 11, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Aunque Lucas estaba con él, Pablo anhelaba ver a su hijo amado en la fe. Procura venir pronto a verme. Quería verlo. Esa palabra procura es pon tu esfuerzo, Timoteo, agenda bien esto. Procura venir pronto a verme. Y Pablo le pide un favor a Timoteo cuando Timoteo arribe a Roma. Miren el versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Un capote era una prenda pesada de lana que servía para cubrirse del frío. Pablo sabía bien que se avecinaba el frío fuerte en Roma. Si vemos en el versículo 21, el apóstol dice, procura venir antes del invierno, y quería abrigarse con ese capote. Y veamos también de que ese capote seguramente iba a ayudar a Pablo para recostar su cabeza en esa cárcel de piedra, fría, oscura, pestilente, estando allí esperando sus días finales. Y veamos por favor que cuando hemos leído el versículo 13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Ahora nota, y también trae los libros, mayormente los pergaminos. Noten acá, los libros, que probablemente se estaba refiriendo a los rollos de papiro del Antiguo Testamento, que Pablo quería tenerlos consigo, y también los pergaminos, que eran hojas, tiras de piel tratada especialmente, y de paso eran muy caras en ese tiempo. La iglesia se esforzó en invertir en el mejor material que tenían en ese tiempo para que la palabra de Dios estuviera allí, escrita, y lo que tenemos hoy en día en nuestros días. Y veamos por favor de que esos pergaminos probablemente contenían unas copias de la carta de Pablo o otras copias del Nuevo Testamento, o eran hojas en blanco donde Pablo probablemente también quería quizá escribir otras cartas. El punto es que Pablo, estando en esa terrible cárcel, él no quería dejar de continuar estudiando la palabra de Dios y ver la posibilidad, si ese fue el caso, de escribir también otras cartas en el umbral de su partida. ¿Recuerdas? Pablo ha dicho ya, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo peleó hasta la agonía en fuerzas y energía por esa batalla espiritual, la batalla de la fe. Sabía que eso que había peleado iba a tener resultados continuos. También Pablo ha corrido la carrera, recuerdas en hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ha guardado la fe, ha preservado, ha cuidado la doctrina hasta el final. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es que si nosotros como creyentes en Cristo estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo que podamos para poder crecer y avanzar en Cristo.
El ejemplo de Pablo es que en una cárcel él no se quedó simplemente como alguien que esperaba la muerte. No, trae los libros. Quiero seguir estudiando. Los pergaminos. Quiero continuar, aun cuando me queda algún tiempito más, avanzar en Cristo. La comodidad de la iglesia de hoy, del 2025, es alarmante, donde pareciera que la comodidad de la iglesia nos ha alejado de este término que es el mayor esfuerzo en Cristo. Hace varios años y por muchos años visitando lugares en la sierra, uno podía escuchar historias de nuestros hermanos cuando uno les preguntaba, ¿y dónde vives? ¿Y cuánto caminas o vienes aquí para el culto? Algunos caminaban 2 horas o más para no ausentarse del culto de adoración. Por eso que se quedan, comen ahí un ágape y ya por la tarde regresan 2 horas más o más para regresar a sus pueblos, a sus casas. Y aquí en la ciudad algunos sufren de estrés en el pie por pisar el acelerador de su auto por algunos minutos para venir a la casa de Dios o venir a un transporte público, porque la comodidad de la iglesia del 2025 nos ha alejado de lo que es el esfuerzo máximo por avanzar en Cristo. Y algunos tienen mucho frío y otros mucho calor y algunos ven el Evangelio como una oferta que la pueden tomar o dejar en algunos momentos de su vida en vez de vivir la vida en Cristo. Otros quieren una pastilla, un versículo para que les solucione los problemas de su vida, pero no están buscando al Dios de la palabra. Desean los beneficios del Señor, pero no están buscando al Señor. Es la comodidad de la iglesia del 2025. Cuando el Señor escribe a las iglesias de Apocalipsis, miren lo que le dice a la iglesia de la Odisea. Miren en primer lugar lo que los creyentes de la Odisea decían. Porque tú dices, ahí está el creyente y los creyentes, ahí está la iglesia. ¿Qué decían? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo estaban viviendo los creyentes de la Odisea? Estaban viviendo en la comodidad de su tiempo. Y el Señor Jesucristo resucitado y glorificado, que está pasando revista a su iglesia, miren lo que les va a decir. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y se lo está diciendo a la iglesia cómoda, que no veía su necesidad en el Señor. Pablo pedía los libros y Pablo pedía los pergaminos, estando en esa terrible cárcel incómoda para continuar leyendo la palabra de Dios o la posibilidad de escribir algo más que beneficie a sus hermanos en Cristo. Y le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Pablo no se presentaba como el superhombre, ni tampoco Pablo se presentaba como alguien que estaba en una lamentología de su situación. Él necesitaba a un amigo cercano. Y a pesar de la diferencia de edad, porque entre Pablo y Timoteo mínimo habrían 20 años de diferencia, mínimo, Pablo encontró en Timoteo a ese amigo. Amigos cercanos en la fe, que todos necesitamos para poder avanzar en Cristo y ser a otros ese amigo cercano en el cual podamos ayudarnos a avanzar en Cristo. En primer lugar, el primer punto, amigos cercanos. Pero mira ahora en segundo lugar, porque también hubo gente inconversa. Versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo sufrió el desamparo de uno de sus colaboradores más cercanos que él tuvo. Cuando vamos a Filemón, en el versículo 23 y 24, miren, dice Pablo, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas estaba entre el grupo cercano
de colaboradores del apóstol Pablo. Pablo había invertido tiempo para enseñarles en la palabra de Dios, animarles a caminar en Cristo, a servirles para que puedan dirigir sus vidas en el servicio cristiano, pero sin embargo, entonces Demas dice, lo desamparó, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ese verbo ido no se refiere solamente a irse, sino es un verbo que transmite la idea de dejar a alguien expuesto al peligro. Y eso hizo Demas con Pablo. Lo dejó en el momento más crítico cuando Pablo necesitaba de hermanos en Cristo alrededor. Y mira que Pablo había discernido el corazón de Demas, porque Pablo da la razón por la cual lo desamparó. Y la razón que Pablo da es que él estuvo amando este mundo. Nota, amando. Hay un proceso ahí, amando. Hubo algo trabajando en el corazón de Demas, donde finalmente iba amando este mundo, entró en romances con este mundo, en la idolatría, cualquiera que haya sido de ese mundo, y entonces Demas terminó abrazando el mundo. Esta descripción, amando al mundo, lo cambia todo, por cuanto la palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, ahí está el sistema de valores, ahí están las ideologías, las filosofías del mundo, ahí está lo que el mundo persigue, lo que el mundo aplaude, lo que el mundo enseña, lo que el mundo dice fuera de la palabra de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De tal manera que todo indica que Demas no fue un verdadero creyente. Nadie que ame este mundo ha recibido del amor redentor del Padre. Y ese era Demas. Y aunque la razón específica por la cual Demas desamparó a Pablo no se menciona en el texto, queda un registro de que su amor al mundo le identifica como un falso creyente. En una ocasión, el Evangelio de Mateo, miren lo que enseñó Cristo. Dice así, y vino un escriba y le dijo, ahí está Cristo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Nótalo, hay un discípulo que impulsivo, Señor, acá estoy, listo, dime, ¿dónde voy? Te seguiré a donde quiera que vayas. Yo puedo. Y mira lo que Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? Realmente hay un costo, hay un costo. Pero mira ahora el versículo 21, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y ahora tenemos a un discípulo indeciso. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Acá la idea es la siguiente. Señor, cuando mi papá muera, ¿y cuándo va a morir tu papá? ¿Dentro de 10 años? ¿Será dentro de 15? ¿Será dentro de 20? ¿Será dentro de 30 años? Sí, cuando tu papá muera. ¿Cuándo va a morir? Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que el Señor le está enseñando a este discípulo indeciso es la prioridad de seguir a Cristo. Sí, porque hay personas al día de hoy que puedan decir, Señor, cuando acabe mi universidad, entonces todo va a ser mejor, más ordenado para mí, y entonces recién allí pensaré seguirte. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuál es tu prioridad? No, pero la verdad es que cuando ya terminé la universidad, las demandas del trabajo, mis prácticas profesionales y vino las primeras labores. Y entonces estoy pensando de que cuando ya me asiente más en mi profesión y yo vea que todo va caminando, Señor, realmente allí voy a pensar seguirte. ¿Será así? Pero cuando se case esa persona
y viene el primer bebé, Señor, tú sabes que tengo que cuidar a ese bebé, tú sabes bien las demandas, tengo que trabajar un poco más y mi esposa está en casa con el bebé, tiene que cuidar de él. Así que como tú nos entiendes, Señor, deja primero que este bebé crezca y cuando crezca, entonces te seguiré. Creo que entiendes la idea. Acá este discípulo indeciso no estaba pensando en servir a su papá. Este discípulo indeciso estaba poniendo a su padre como una buena excusa loable para que Cristo le diga, te felicito, joven, realmente, piensas en tu papá. No, él no estaba pensando en su padre. Él estaba pensando en aplazar seguir a Cristo porque tenía otras prioridades en este mundo. Se había enamorado de algunas cosas de este mundo. Demas lo desamparó a Pablo porque amó este mundo. Tenía sus propias prioridades. Y en ese romance idolátrico con el mundo mostró de que no era un verdadero creyente. Gente inconversa, que está, pero que no es de Cristo. Pero en tercer lugar, mira que Pablo ahora habla de creyentes perseverantes, porque en el versículo 10 dice, Crescente fue a Galacia, el sentido de todo esto en el contexto que fue a servir, Tito a Dalmacia. Tito también fue un verdadero hijo en la fe de Pablo. Pablo le escribe una carta, después de 2 Timoteo está la carta a Tito. Solo Lucas está conmigo, es el médico fiel que de seguro estaba monitoreando la salud de Pablo, y se entiende que Lucas llegó a Roma después de que abandonaron a Pablo y que también llegó Onesíforo, ¿recuerdas? Ese creyente que Pablo menciona en el primer capítulo de la segunda carta, que Pablo dice, me buscó solícitamente y me halló. En una ciudad tan grande, 2 millones de personas en ese tiempo. No se sabía, por lo que se entiende, dónde estaba Pablo. Lo encontró en esa cárcel horrible que hasta el día de hoy está. Siempre pienso en ese momento cuando Pablo, estando abandonado, un soldado romano le dijo a Pablo, Pablo, alguien te está buscando. Y Pablo pudo escuchar la voz de Onesíforo. Qué bálsamo debió recibir Pablo en su corazón, saber que un creyente, ahora le había buscado solícitamente y le halló. Ahí estaba Lucas también. Ahora observa, porque dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Lo veremos en un ratito esto, pero dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Y el hecho de que diga de Tíquico lo envié a Éfeso muestra una disposición en Tíquico de servir al Señor, de siempre estar dispuesto a hacer alguna tarea, de ayudar a Pablo en algo particular que él estaba discerniendo en ese tiempo que había necesidad en Éfeso. En Éfeso, recordemos, está Timoteo como pastor. Sin que la Biblia mencione mucho de Tíquico, lo que vemos en Tíquico es alguien que siempre está diciendo, quiero servir al Señor. ¿En qué te puedo ayudar, apóstol Pablo? En la carta a los Efesios, escúchalo nomás, capítulo 6, versículo 21, dice de Tíquico que es un fiel ministro. En Colosenses capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice de Tíquico que es un amado hermano y fiel ministro. Fue Tíquico quien envió la carta de Pablo cuando estaba en ese arresto domiciliario de Roma, lo llevó a la iglesia de Colosas y le llevó la carta a Filemón también, porque Filemón era miembro de la iglesia de Colosas. Cada vez que escuchamos el nombre Tíquico, es aquel creyente que está dispuesto a servir perseverando, cueste lo que cueste. En la palabra de Dios no se mencionan cientos de creyentes fieles que estuvieron sirviendo en la iglesia de Cristo. El Señor lo ocultó, no quiso ponerlo, es su voluntad. Al igual que hoy hay cientos de creyentes fieles, perseverantes, dispuestos a poner su vida para servir al Señor en los dones y talentos que Dios le ha dado para beneficio
y edificación de la iglesia local, y aunque no se mencionen en la Biblia, el Señor les tiene preparado una corona en los cielos, en el tribunal de Cristo, que es para la iglesia del Señor. Ahora veamos cuando Pablo menciona a Marcos. Hemos leído hace un momento, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y es muy singular que Pablo nombre a Marcos en esta carta, por cuanto algunos años antes, en el primer viaje misionero que era comandado por Pablo y Bernabé, Marcos se alejó, se apartó del equipo misionero. La Biblia no menciona el caso particular de por qué hizo eso Marcos, pero a Pablo le fue inexcusable que haga eso. Cuando vamos a Hechos 13:13, dice así: habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ese Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y Pablo no quería gente dubitativa, no quería gente que cuando las cosas se pusieran un poco difíciles dejaran de servir al Señor, dejaran la obra. Un tiempo después, durante el segundo viaje, Bernabé propuso para que Marcos volviera a viajar, pero Pablo se opuso a esto. De paso, Marcos era el sobrino de Bernabé. Y Pablo dijo no quería tener a alguien que había demostrado un cambio de actitud en el camino y que durante el primer viaje se apartó, se fue, se alejó del equipo misionero. Mira Hechos 15:36, dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y tuvieron allí unas diferencias entre Bernabé y Pablo. Finalmente Pablo tenía razón, no era momento para que alguien, por más sobrino que sea de Bernabé, Pablo no actuaba políticamente cuando tenía alguien que ser llamado a servir. ¿Será tu sobrino, Bernabé? Te amo, Bernabé. Eres mi hermano en Cristo, Bernabé. Pero tu sobrino no va a ir a la obra, porque había demostrado que no tenía un corazón dispuesto a servir. Ahora, algo ocurrió después. No lo tenemos registrado en la Biblia, que Marcos se arrepintió de su mala actitud de apartarse de la obra del servicio cristiano. Y entonces ahora a Pablo le quedaba claro que Marcos había enrumbado su vida y su servicio al Señor. Y entonces le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. No importante, sino útil. Hay personas que cuando dejan el ministerio piensan que todo se va a venir abajo y se va a derrumbar porque ya dejé el ministerio y ahora ya no voy a estar yo. No, lo que Dios nos quiere usar es como útiles, no como importantes en el ministerio, útiles en la obra del Señor. La lección que nos deja nuestro amado hermano Marcos, que gracias a Dios redirigió su vida, es que no debemos perder tiempo de dejar servir al Señor. Y si así hubiera sido, debemos enrumbar nuestras vidas a vivir para nuestro Salvador y decir: ¿cómo puedo ser parte activa de mi vida en Cristo para la iglesia? La lección que nos deja el apóstol Pablo es que un creyente debe ser resuelto en cuidar la obra de Dios y no involucrar a cualquier persona que simplemente quiere estar allí, pero que no tiene un corazón de servicio realmente en la obra. Pero cuando hay un cambio de actitud real, honesta de esa misma persona, por cierto, dar una nueva oportunidad a ese creyente para poder enrumbarse en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente útil para el ministerio, para la gloria de Dios.
Gracias a Dios por Marcos. Fue quien escribió el Evangelio de Marcos. Ese fue Marcos. Dios lo usó para su gloria. Gracias a Dios que él perseveró en el servicio cristiano, como lo hizo Tito, Tíquico, Lucas, Crescente, creyentes perseverantes que aunque pasaron una situación ahí, avanzaron en Cristo. Pero el cuarto tipo de personas que Pablo se encontró en esta última etapa de su vida fue personas opositoras. Nota ahora 2 Timoteo 4:14, dice así: Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. No se sabe exactamente quién fue Alejandro aquí. Algunos lo asocian con Alejandro, el partner de maldad de la primera carta a Pablo a Timoteo, que se menciona con Himeneo y Alejandro. Sin embargo, aquí Pablo dice Alejandro el caldelero, quizá un herrero de la época, para distinguirlo de otros Alejandros. El punto aquí es que quien haya sido este hombre llamado Alejandro, dice el apóstol, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y Pablo dejó todo esto, la vida de ese hombre, opositor al Evangelio, lo dejó en las manos del Señor. Cuando en Romanos 12:19 la Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que si algún inconverso, te ha hecho un mal, entrégalo al Señor, entrégalo. Y que el Señor le pague conforme a sus hechos. Y tú sigues sirviendo al Señor, vive con el gozo del Señor. Eso sí, toma tus precauciones, porque Pablo le dijo a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Este Alejandro se había convertido en un opositor finalmente del Evangelio. Y Pablo sabía que apenas Timoteo pisara Roma, allí iba a estar Alejandro, buscando a Timoteo para tratar de persuadir al discípulo de Pablo para atraerlo para sus fines pecaminosos, porque así actúa un falso creyente, un falso discípulo de Cristo. Siempre está buscando a creyentes para extender el mal y simplemente salirse con las suyas. Y el Señor lo sabe. Y el Señor tomará cartas en el asunto, sobre todo cuando un inconverso que parece creyente se mete con la novia de Cristo. Cuando alguien se mete con la novia de Cristo, Cristo se va a encargar de esa persona. Personas opositoras. Ahí estaba Alejandro. Pero también hubo hermanos débiles, que es el punto número 5. En el versículo 16 dice así, en mi primera defensa, aquí la palabra defensa es apología, es decir, Pablo no se defendió a él mismo, sino defendió la fe, porque predicaba el Evangelio. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y mira, por favor, que esta vez fueron hermanos en Cristo que desampararon a Pablo, pero Pablo no guardó absolutamente nada en su corazón. Su oración fue, no les sea tomado en cuenta. Pablo tenía la mirada en servir, ver la soberanía de Dios que orquesta todas las circunstancias para que él pudiera seguir sirviendo en esa circunstancia penosa para su vida. Eran creyentes débiles que no veían la dimensión de sus acciones en perjuicio de la iglesia y, por cierto, del siervo de Dios llamado Pablo. Pero mira el versículo 17. Dice el apóstol, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Nótalo, Pablo continuó sirviendo al Señor. Dice acá, el Señor estuvo a mi lado, el Señor lo sostuvo en esa carrera que
él tenía por delante. ¿Recuerdas lo que Pablo había mencionado antes en el capítulo 2, versículo 10? Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo sabía que todo ese sufrimiento por la extensión del evangelio iba a redundar, aunque sea uno más. Será ese soldado. Yo no sé quién es el escogido, pero si ese soldado que me cuida escucha la palabra de Dios, y si ese mismo soldado va a su casa y le habla a su esposa, le habla a sus hijos, a sus compañeros, si el evangelio va a correr por ese escogido más, soporto por amor cualquier sufrimiento. Al final de la carta, mira, en el versículo 17, Pablo dice, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y preservará para su reino celestial. Pablo descansaba en la soberanía de Dios que nos preserva, querido hermano. Es la garantía de que continuamos con Cristo, no está en ti ni en mí. Aunque nos esforzamos, aunque ponemos nuestra parte, la garantía es que el Señor que nos salvó nos va a preservar hasta el reino celestial. Y Pablo descansaba en ello porque el Señor estuvo a su lado, el Señor lo librará y el Señor lo preservará. Y todo ello hacía de que Pablo no se arrimara para sí mismo ningún crédito, sino que él dijo, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si hay alguien único que debe llevarse toda la gloria en la manera que estás avanzando en Cristo, es aquel que te rescató y te salvó. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es ese apóstol Pablo que puede ver a hermanos débiles. Sí, lo desampararon, pero Pablo dijo, Señor, no se ha tomado en cuenta. Están débiles, pero deben perseverar. No les se ha tomado en cuenta. Y finalmente, punto 6. En esta despedida triunfante también Pablo tuvo compañeros constantes. Mira el versículo 19, cuando dice, saluda a Prisca y Aquila. Es Priscila, Prisca es diminutivo de aprecio. Prisca y Aquila, que fueron de tanta bendición para Pablo, eran un matrimonio, empresarios, y que ayudaron a Pablo en tantos momentos. Priscila y Aquila fueron a Éfeso con Pablo. Pablo regresó a Corinto y Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso. Ellos empezaron a compartir el evangelio y más adelante Pablo retorna y empezó la iglesia formalmente de Éfeso. Pero ¿quiénes sirvieron ahí? Estuvieron Priscila y Aquila. Ellos fueron quienes cuando vieron a un hombre que predicaba con tanta capacidad y elocuencia, que era Apolos, pero que necesitaba ser ayudado un poco más, lo apartaron y le hablaron con mayor detenimiento de la palabra de Dios. Priscila y Aquila tenían un negocio, pero ese negocio no les impidió que pudieran separar tiempo para estar con el apóstol, ir a Éfeso, ser de bendición a Apolos y también participar de esta iglesia local donde Timoteo ahora es pastor. Compañeros constantes. Siempre estuvieron allí Priscila y Aquila, y también saluda a la casa de Onesíforo, como mencionamos, este hombre que buscó solícitamente a Pablo y le halló. Y dice la casa de Onesíforo, la familia de Onesíforo. No sabemos si era casado, pero si era casado, podemos pensar que su esposa le dijo, Onesíforo, ve a Roma, busca al apóstol, invierte eso que tenemos para el pasaje, anda, búscalo y encuéntralo. Si tenía hijos, los hijos podían decir, papá, vamos a orar por ti. Está la casa de este hombre que estuvo dispuesto y su familia estuvo allí apoyándolo. Saluda a la casa de Onesíforo. Otros compañeros constantes. Otros más que Timoteo conocía. Nosotros no tenemos mayores referencias, pero Pablo lo pone aquí al final. Se entiende que
son muy conocidos para Timoteo. Erasto se quedó en Corinto. Entendemos que el contexto es que está sirviendo allí, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo, este hermano que estaba padeciendo de un tiempo difícil. Procura venir antes del invierno. Y después dice, Éubolo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Un grupo de hermanos ahí pendientes, compañeros constantes de Pablo. Pablo sabía que tenía que dejarle la posta a Timoteo. Y mira lo que dice al final: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo encomendó la vida de su amado hijo espiritual, sabía que dentro de poco ya iba a partir, y de hecho en los próximos meses Pablo estaba partiendo a la presencia del Señor, sin velorio y entierro digno de un siervo de Dios. Sin un velorio y un entierro digno de un siervo de Dios. Decapitado lo más probablemente, por cuanto siendo ciudadano romano, a un ciudadano romano estaba prohibido crucificarle, y el tipo de ejecución era cortarle la cabeza. Y Pablo entregó su vida al Señor sin ese velorio y entierro, pero habiendo culminado lo que el Señor le había dado para servir al Dios de los cielos. Y que el ejemplo del apóstol Pablo es que podamos vivir para Él, para su gloria, servir al Señor para la gloria de Dios, para la eternidad. Y que el desafío para nuestra iglesia, amados hermanos, es que después de semanas de ver estas cartas, usualmente viene el examen de Dios. El examen personal para tu vida, o el examen para la iglesia, a ver si hemos retenido esta palabra del cielo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Una despedida triunfante. Con amigos cercanos, con gente inconversa, con creyentes perseverantes, con personas opositoras, con hermanos débiles y con compañeros constantes. Y Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que esa sea nuestra lema en la vida en Cristo. Vamos a orar al Señor.